Bienvenidos a Capricornio es un libro, yo soy Sergio. Sí, yo soy Luisa y hoy nos hemos reunido en el Auditorio de Humanidades De la Pontificia Universidad Católica del Perú. hincha eres. Claro, ¿para qué Luisa? Para un conversatorio con otros podcasters y también porque hoy también ofreció una pequeña conferencia las hijas de Felipe, que también son unas podcasters de España que vinieron para justo este evento. Sí, hemos estado con las hijas de Felipe, las podcasters españolas, y también con Una Mala Lectora, con Aquelarre Lector, con la Biblioteca de Merlín, ¿no? Entonces, y bueno, felizmente pudimos grabar contenido con las hijas de Felipe y la Biblioteca de Merlín. Quedó pendiente quizás Aquelarre Lector y Una Mala Lectora, pero no nos ya dio tiempo, pero bueno, eso sería. Ya, pues espero que les guste el contenido que hemos grabado con Merlín y las hijas de Felipe, que tiende un poco más para el tema de la historia, dado el bagaje de ambos podcasts, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que sería toda la intro. Sí, claro. Bueno, espero que les guste. Bueno, bienvenidos a Dos Capricornios un libro. Mi nombre es Sergio, Luis está detrás de la cámara y hoy estamos con Merlín con Chambi, el Merlín. la Capricornio también. Capricornio también. Así perfecto. Entonces ya pronto lo vamos a adquirir en el podcast también. Hola, bienvenidos a Dos Capricornios un libro. Yo soy Sergio y detrás de la cámara está Luisa. Y bueno, el día de hoy estamos con las hijas de Felipe que están por su tour en Lima. Entonces muchísimas gracias por aceptar y darnos este espacio y el tiempo. Bueno, esta idea es digamos, un toma y daca. Con el tema de la edición ahí vamos a hacer un juego porque vamos a grabar con las hijas de Felipe después. Particularmente tenemos esta curiosidad, ¿no? De que, bueno, algo que ya quizás les mencioné un poquito antes de grabar, ¿no? ¿Cómo se enseña quizás la conquista de América, por ejemplo, en España, ¿no? Y qué imagen quizás se maneja de, por ejemplo, Hernán Cortés o Francisco Pizarro. Sí. Mi afán no es cancelarlo, ¿sí? Sino mi afán es justamente curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que le hicimos a ella, o bueno, a ellas, las chicas, es cómo se enseña la conquista de América, por ejemplo, desde su perspectiva, ¿no? En España. Y bueno, también quisiéramos saber, por ejemplo, tú, ¿cuál es tu opinión de cómo se enseña ese tema en particular, que es un tanto puntilloso? Lo hemos visto hace un par de meses en enero, ¿no? Por ejemplo, cuando se movió Francisco Pizarro, ¿no? Claro, la Parque Morella más cerca a la Plaza de Armas, ¿no? ¿Cuál es digamos, tu opinión, ¿no? Eso sobre cómo se enseña la conquista de América, por ejemplo? La forma en la que se enseña, también me cuesta, o sea, nosotras, claro, esto lo aprendimos en el colegio hace ya unos cuantos años. Ignoro si ha variado mucho la manera de enseñarlo, lo dudo, la verdad, me imagino que será lo mismo. La manera en que se enseña es bastante, pues, terrorífica en realidad. O sea, no hay ningún espíritu crítico en la manera de revisar todos estos personajes. Te cuentan, pues nada, Cristóbal Colón llegó de una manera como muy conciliadora, como una especie de encuentro intercultural. Sí, eso diría que es la manera en la que se enseña. Y se celebra. Claro. Sí, yo creo que también en España se da, de nuevo, claro, luego ya nosotras nos fuimos, entonces nuestros estudios ya como más superiores los hemos hecho fuera, que quizá hay otras perspectivas, pero creo que también en España prima mucho la idea como de ampararse en la violencia y la explotación colonial de otras potencias europeas para intentar venir a decir como España no lo hizo tan mal. Entonces, creo que esto en España es muy común, es como, claro, la leyenda negra la tiene España, pero y los holandeses, pero y los belgas, pero y los ingleses, o sea, como que creo que eso es un fenómeno, que bueno, eso no te lo enseñan como quizá, no es un discurso que veas en el aula, pero que desde luego socialmente está como bastante generalizado. De hecho, hay un libro terrorífico, sí, que se llama Imperiofobia. Es que surgieron, esto fue un debate porque hubo dos libros que se empezaron a pelear. Sí, primero surgió el de Imperiofobia, no recuerdo el subtítulo, pero que era precisamente como hablando de la leyenda negra y diciendo, pero nadie habla de todas estas otras potencias y lo que estaban haciendo y cómo y luego surgió imperiofilia, que era precisamente una respuesta a imperiofobia. En fin, todos esos discursos sí que están sucediendo, se dan esas discusiones, pero en el aula, a nivel educativo, lo que tú aprendes es o sea, no hay ninguna problematización de la conquista.
A ver, el tema de historia, como le decía hace un momento en la presentación, es demasiado apasionante y esa pasión muchas veces termina siendo, vamos a decir, contraproducente, ¿no? Porque una pasión no se guía por la razón. Una pasión es algo taurino, ¿no? Que va de frente y no permite encontrar barreras, ¿no? Y en el tema histórico siempre, al ser quizás un país mestizo, un país que tiene una gran cantidad de influencia de varias culturas, algunas en mayor medida, otras en mayor medida, pero finalmente influencia, siempre se ha peleado el tema de la identidad general, ¿no? O sea, ¿qué es lo que somos, ¿no? Para un grupo que son devotos quizá de la conquista, ¿no? Somos herencia hispana. Para otro grupo que quizá se siente identificado con el lazo incaico, ¿no? Diría, somos incas, pero el Perú es mucho más complejo de eso, ¿no? Por ejemplo, por ahí en algún momento escuché de que deberíamos tener una suerte de monarquía incaica, ¿no? Porque así volveríamos a nuestros orígenes, a nuestras raíces, pero examinando la historia, el Perú entero no es incaico, ¿no? Claro, hay un núcleo cusqueño, pero si tú buscas, por ejemplo, identidad en el norte, Raúl Asensio tiene un libro muy bueno con el IEP, Señores del Pasado, en el que te explica, por ejemplo, cómo en el norte la identidad no es incaica, la identidad es moche. Hasta tal punto que incluso en las campañas políticas del norte los candidatos salen vestidos pues, de señor Recipán, cosas así. En el sur, en el caso de Puno, Tacna, donde yo soy, también soy mitad puneño por mi padre, hay otro tipo de identidad, identidad aymara, ¿no? Identidad más rebelde, en el Huancayo, que es otra de mis regiones favoritas, ahí son huancas, ¿no? En la selva, a ver, no hay nadie que se identifique incaico como tal, ¿no? Allá hay bastantes grupos humanos con vínculos orientados hacia esas organizaciones tribales, ¿no? Entonces, quizás lo que podríamos decir a grandes rasgos es que nosotros tenemos una suerte de herencia mestiza, ¿no? Ahora, sobre el mestizaje también hay mucho problema, porque en un país tan diverso como el nuestro, el mestizaje es como una aplanadora, ¿no? Como decir, oye, mira, todos somos mestizos, punto. Entonces, yo creo que es un tema complejo de abordar, es un tema que no está como para decir de golpe, de golpe ciego, ¿no? Incas, españoles, mestizos, ¿no? Y eso es algo que nos invita pues a la reflexión, ¿no? Que es algo que yo creo que se está perdiendo mucho en las redes sociales hoy en día. Hoy la gente quiere brutalidad, nadie pide reflexión, somos los únicos abuelitos que pedimos reflexión acá. Y este tipo de temas que son tan polarizantes como la conquista, la guerra con Chile, la guerra con Ecuador, etcétera, siempre verlos con un ojo crítico, ¿no? Con el ojo de la complejidad que se merece. Sí, o sea, el libro se llamaba Imperiofobia y Leyenda Negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español. Se hizo súper famoso en España, lo editó Siruela y era un poco este argumento de lo que comentábamos antes, la idea de intentar maquillar las atrocidades de la conquista perpetrada por España, como que en realidad siempre hay como un odio a los imperios que triunfan. O sea, eso yo creo que es como algo que impera en el imaginario colectivo español. No en todos, hay de todo, obviamente. Se llamaba Imperiofilia, esto es la respuesta a imperiofobia, se llamaba Imperiofilia y el populismo nacional católico, otra historia del imperio español, que fue de, bueno, José Luis Villacañas, que es un historiador muy famoso allí, pero sí, eso es lo que hay. Sí, sí. Claro. ¿Y por qué? Bueno, quizás ya respondes un poco la pregunta, ¿no? Porque la siguiente pregunta era, ¿por qué crees que cobra Perdón, relevancia? soy un loro, ¿no? soy un loro. No te preocupes, ¿no? Y claro, quizás es justamente por esas distintas quizás identidades, ¿no? Porque también con algo, por ejemplo, con que nos preguntábamos con Luisa, es a veces como que sentimos que cuando se habla de Perú, o que a veces costa sierra, ¿no? Y como que la selva queda un tanto relegado, ¿no? Entonces es como que, pucha. Ahora, yo podría añadir algo acá quizá para ampliar la respuesta anterior, que es el caso que nuestra identidad de orgullo, a referirse necesariamente al tema de orgullo, está vinculado a lo militar. Tenemos seres muy militarizados. En una entrevista que le hice a la doctora Carmen McEvoy en la radio, en Filarmonía, ella me comentó algo que a mí me dejó pensando mucho. Merlin, ¿por qué no tenemos héroes civiles? ¿Por qué a diferencia de otras partes del mundo, los héroes del Perú son militares? ¿No? Él decía, por ejemplo, un caso de héroe civil que es muy poco conocido, bueno, que quizás no escuchó el nombre, pero muy poco saben quién hizo, es el caso de José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? ¿Por qué no tenemos una tradición de héroes civiles? Y es que quizás nuestra narrativa sobre la historia del Perú es muy bélica, ¿no? Es muy beligerante, muy agresiva, ¿no? Sobre todo viniendo de un país que ha sufrido muchas, lamentablemente, derrotas, ¿no? Y derrotas que nos han definido, pues, como república. Entonces, quizás esta idea del orgullo peruano, esta idea de quiénes somos realmente,
ha sido enfocado en un lado equivocado, que es el lado bélico, ¿no? El lado militar. Quizá empezar a pensar en los grandes hombres y mujeres civiles que también han aportado al Perú, quizá no con un fusil, pero sí con una pluma, ¿no? O con una idea como tal, ¿no? Ujú. Sí, ahora que mencionas lo de la derrota, bueno, particularmente creo que yo siento como que unos traumitas por ahí, no sé si tú coincidirás, quizás son la conquista y justamente la guerra con Chile, ¿no? Que ¿Mm? eso creo que como que, no sé por qué, pero yo siento que eso puede ser como algo que siempre, como que resurge, no sé, al menos yo lo siento así, Ujú. ¿no? ¿Y tú crees que se pueda como que superar eso en algún momento? Mira, interesante. Claudia Rosas Lauro, que es una historiadora de acá de la Católica, tiene un libro acerca, es una compilación de varios artículos que se llama... Ah, yo... Uy, ya, Ya, ok, la ok. continuamos después. Allá. Ya. Y bueno, con Berlín, por ejemplo, también mencionábamos que hay algunas, en cuestión de Perú, ¿no? Como que puntos o momentos bien como que traumáticos, entre comillas, y quizás marcados por la derrota, ¿no? Entonces, como que hay momentos históricos que sería justamente la conquista, que incluso Ujú. hasta ahora hay cierto debate, ¿no? Vale. Porque no sé si habrán escuchado que en enero es la fundación de el Salud. aniversario, salud, el aniversario de Lima y pues se movió la estatua de Francisco Pizarro más cerca a la Plaza Ah, de no Armas, lo ¿no? sabía. Y bueno, y ahí también hubo controversia, ¿no? Gente que estaba a favor, gente que estaba en Ya. contra. Y bueno, digo porque hasta ahora pues hay esa discusión, ¿no? Y me parece que también con Merlín hablábamos de la guerra con Chile, ¿no? En 1879, que como que, ay, no sé también si habrán escuchado ese como que Perú-Chile, hay como que una Como rencilla por ahí, pequeñas ¿no? rencillas. Entonces también decía, si por ejemplo en el caso de España hay algún acontecimiento histórico o acontecimientos que hayan marcado incluso hasta el día de hoy, haya como que cierto debate, cierta discusión en la mentalidad del pueblo español o que Es se que les yo creo que discuta o... España sigue tan atravesada por su guerra civil que fue hace Sí. literalmente 2 Sí, días. como que ese es el fantasma que está Sí, siempre como ahí que en creo todo. que, o sea, como que creo que, porque realmente sigue, y sobre todo ahora como con el gran auge de la ultraderecha en España y en Europa, como que es un fantasma como que sobrevuela tanto, sí, como a la sociedad española, o sea, la idea de, no sé, es como que nuestros abuelos vivieron eso, o sea, como que realmente son 2 generaciones, entonces creo como que nos queda como poco hueco para conflictos hacia afuera. Creo que sí que existe, como sobre todo en cierta gente, ciertos discursos, esta noción como de declive, como de haber perdido algo, con esta noción de imperio como si realmente fuera una cosa patrimonial, de pues se perdió, que es esta, bueno, pues la derecha española y la derecha más reaccionaria que ha tenido un auge en los últimos años y que tiene como una mirada muy nostálgica a eso y lo intenta traer de las maneras más descontextualizadas posibles y bastante esquizofrénicas, pero sí, yo creo que sí hay algo que, bueno, que está ahí, como decía Ana, la guerra civil, que no existe, además lo comentábamos antes, no recuerdo con quién, que no existe un museo de la memoria histórica sobre la guerra civil, por ejemplo, en España. Eso que es una cosa muy grave. Entonces, eso está muy presente, sí. Claro, bueno, y acá quiero hacer mi disclaimer también. Creo que me faltó mencionar, aparte de esos 2 episodios, claro, también es recientemente también en los años 90 el conflicto armado, ¿no? Que también hay una discusión, algunos lo llaman conflicto armado, otros terrorismo, y pues Ya. también, ¿no? Pero bueno, eso. Y bueno, cambiamos de espacio porque un comercial, ¿no? Ya. Y ahora, bueno, la pregunta era más o menos, bueno, estaba diciendo sobre estas, digamos, derrotas que quizás, creo yo, desde mi perspectiva, no Que soy no se historiador, superan, pero ¿no? claro, Derrotas que no se era como que superan. personalmente era como que la conquista, había dicho, y la guerra con Chile. Claro. No, no sé si tú lo ves y Sí, cómo crees que se puede superar. justo como te mencionaba, ¿no? Claudio Rosas Lauro, historiador de la Católica, especialista en mentalidades, tiene un libro que se llama El miedo en el Perú. Y hay un artículo, no, tienen 2 libros, Un miedo en el Perú y El odio y el perdón en el Perú. Y en el caso del odio y el perdón en el Perú, hay un artículo acerca de cómo nace el odio hacia Chile. Y todo el mundo quizá pensará de una manera lógica, creo yo, que el odio nace después de la guerra, ¿no? Que acaba la guerra y queda el resentimiento, ¿no? Hacia Chile. Lo que yo no me esperaba era de que la primera reacción después de la derrota ante Chile no es el odio,
es más bien una suerte de introspección. ¿Por qué hemos perdido? ¿Qué ha pasado? Porque al inicio de la guerra había un optimismo muy fuerte de victoria, muy, muy fuerte de victoria. Había hasta representaciones teatrales en las que Perú pues ganaba la guerra. El ánimo era muy, muy, muy optimista, hasta tal punto que incluso cuando se declara la guerra hay como una especie de celebración en Lima, porque decía, ya era hora, ¿no? Que de una vez nos enfrentaron. ¿Qué sucede y dónde nace el odio hacia Chile de algunos peruanos, no de todos, definitivamente? Aparece como un eslogan político. Los políticos posteriores, después de la época, los políticos que van yendo durante la República Aristocrática, van utilizando la idea del rencor hacia Chile como un arma política, como una herramienta de enganche de votos de la gente. Recordemos que estos son los años en los cuales todavía Tacna y Arica están en cautiverio y de alguna u otra manera llevar la bandera de decir, oye, ¿sabes qué? Mira, chileno nos hizo tanto daño, etcétera, era una forma de captar votos. Como ahora, ¿no? Como ahora que te intentan polarizar, te intentan generar un enemigo y con eso pues agrupa los votos. Este fue el caso de Chile y que se quedó en la narrativa general. Cuando uno revisa, nuevamente te digo, historiografía posguerra, la reacción peruana que hay es principalmente de reflexión. Así incluso una reflexión racista, porque se comentaba de que habíamos perdido porque el Perú era un país imperfecto, ya que teníamos la raza india, ¿no? Y la raza india no se la daba para el heroísmo, la valentía y todo eso, ¿no? Tema denso, que yo invito a que revisen el libro para que puedan ampliar. Y bueno, también dado quizás cambiando un poquito de tema, ¿no? Pero dado el contexto de justamente Semana Santa y que creo que el episodio sobre el miércoles va a ser, ¿no? Sobre Santa Rosa de Lima. ¿Cuál crees, desde tu perspectiva, ¿no? Sería la función de la religión o quizás la Iglesia Católica, que es lo más cercana, ¿no? Que tenemos aquí en la sociedad peruana, ¿no? ¿Cuál es la función en la sociedad actual? ¿Tú le ves alguna función en particular? O bueno, quizás de la Iglesia Católica, que quizás la religión un poco más, más cercana a, creo que ambos pueblos, ¿no? Al español y aquí al peruano, ¿no? Pablo Ortenberg, también historiador de acá de la Católica, tiene un libro que se llama Los rituales de poder en Lima. Este libro nos muestra una versión interesante de la llegada de San Martín al Perú. Entonces que San Martín a Lima, perdón. Entonces que la iglesia de San Martín a Lima no fue un ingreso militar, no fue un ingreso con espada y con fusil, sino se negocia con las élites limeñas de entrada de San Martín, también el virrey se va de acá. ¿Pero a dónde quiero llegar con esto? Que cuando San Martín ya proclama la famosa independencia en un tablón en la Plaza Mayor, ¿qué se hace posteriormente? Se hace una misa, la famosa misa del Te Deum. San Martín declara la independencia encima de un tablón, como lo hacían los virreyes. Celebró una misa después de una declaración, como lo hacían los virreyes. Entró a caballo a la ciudad, como lo hacían los virreyes. ¿Por qué hace todo esto San Martín? Porque era una forma no traumática de decirle a la gente, vamos a cambiar de régimen, pero no es lo que tú piensas, no es algo tan traumático, porque estoy haciendo lo mismo que hacía tu virrey, solamente que ahora soy San Martín. Yo pienso que la religión tiene una función muy parecida en el día de hoy, ¿no? Si bien hecho puede existir la idea de que somos un país de un estado laico, ¿no? Porque eso es lo que somos, pero tampoco es innegable, perdón, también pensar de que, claro, lo dice la Constitución en su parte dogmática, pero la costumbre es otra, el uso y la costumbre es otra. La gente necesita algún tipo de respaldo emocional, ¿no? Frente a la cotidianidad. La religión nace, hasta donde tengo entendido, como un resultado del hombre por intentar controlar el azar, ¿no? No puedes controlar el azar por medio de nada. Tienes que darle algún tipo de sentido, que alguien, pues, pensar que alguien designa todo eso por voluntad propia. Y yo creo que ese es un rezago que vive hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, de ahí que eso se extienda a otras prácticas y es otra historia, pero al menos como una suerte de herramienta para sobrellevar la realidad funciona así. Yuval Noah, en este libro de Sapiens, que se ha vuelto tan famoso, ¿no? Él habla acerca del hombre, es el único animal que crea ficciones para vivir, ¿no? Porque la bolsa, el Estado o el derecho no existen en el reino animal como tal, ¿no? O sea, el hombre genera sus ficciones y la religión es una de estas ficciones que se genera para poder sobrellevar nuestra propia vida, ¿no? Es una pregunta muy difícil porque también depende la función de la iglesia o la función de la cultura católica, es que como que son muchas cosas que dependen. O sea, yo, por ejemplo, nosotras, yo creo que la cultura católica para nosotras, desde luego, cumple como una función muy como cultural. O sea, es imposible mirar a los siglos XVI, XVII y desasirte
pues de todos esos discursos que lo atravesaban todo, que lo sigue atravesando hoy en día. O sea, hemos crecido, las dos hemos crecido no precisamente en entornos muy religiosos, para nada, pero aún así no te escapas, como una cosa también iconográfica, incluso como que tiene un peso estético y cultural muy grande, que si has crecido en España no te puedes desligar de él. Y una cosa muy folclórica también, y la Semana Santa que dices que va a ser ahora tiene un peso como muy estético, muy folclórico, que es muy reivindicable, creo, y se está reivindicando en España últimamente desde muchos lugares, no solo desde fuera de la institución católica incluso, y desde lugares más, digamos, disidentes, que pareciera que no tienen nada que ver ahí, pues lo están reivindicando a su manera, y creo que eso es muy interesante, algo muy interesante que está pasando en España, sí. Sí, o sea, creo que es muy distinto pensar en la religión ahora, que como dice Carmen, en España se está dando un fenómeno increíble, que es como, bueno, un poco venir, como que nadie te puede negar tu fe, aunque la institución eclesiástica te quiera mantener en los márgenes. Y bueno, hay un documental increíble que hizo un chico sevillano que se llama Jesús Pascual, que es un chico muy joven que ha hecho un documental que se llama Dolores Guapa, que básicamente resalta el papel increíble que tiene toda la comunidad gay en la Semana Santa de Sevilla, que es la más importante de España, y Sevilla es una sociedad muy tradicional. Y él viene a decir, y lo demuestra en el documental, como sin los gays no hay Semana Santa, porque es como son, o sea, como que hay mucho fervor. Tienen y un compromiso muy auténtico. auténtico. Entonces creo que eso es, pero luego también, y creo que también la religión puede en ciertos contextos tener una función, por ejemplo, pensando en cómo pensamos nosotras en las mujeres del convento en los siglos XVI y XVII, la religión también era como una palanca de emancipación, o sea, era como la palanca que te permitía escribir, que te permitía estar en un espacio muchísimo más salubre, muchísimo más sobrevivible, pero también, claro, el contrapunto de eso también es la religión o el catolicismo como una herramienta de explotación y de adoctrinamiento y una, bueno, como subsidiaria de la explotación colonial. Entonces, como pues como cualquier otro discurso, yo creo que la religión católica es como una especie de plataforma que puedes un poco o seguir sin cuestionar o utilizar las herramientas que te dé algunas para llevártelas a tu terreno. Pero sí. Claro, claro. Y ya, si no, la última pregunta para ya ir acabando. Ya hay un personaje histórico, un personaje en todo caso con el que igual se hayan identificado o ustedes te haya interesado o resonado en tus investigaciones para un video, para... O sea, un personaje histórico me hubiera gustado conocer, algo así. Piensen que pucha, en el momento de la investigación hayan pensado, uy, debería conocerse quizás este personaje un poco más. O sea, nuestro podcast se basa en ese ejercicio de empatizar y de conectar y de identificarte con personajes que vivieron hace 400 años. O sea, hablamos muchísimo de Santa Teresa y es alguien con quien es difícil decir que te identificas con Santa Teresa porque es alguien demasiado aspiracional, pero todas las monjas de las que hablamos, siempre cuando hablamos de ellas y leemos citas de ellas, encontramos una conexión que nos hacen vivir con más sosiego momentos que nosotras mismas estamos viviendo, aunque parezca algo muy remoto, siempre hay un paralelismo. Y sobre quién se debería saber más, pues justo hacemos episodios a veces de monjas que no son los grandes nombres conocidos como pues, Santa Teresa, doctora de la Iglesia, o Sor Juana Inés de la Cruz, sino monjas que han caído igual más en el olvido, que son más anónimas, pero que dentro de la red en la que estaban tienen como que hay muchísimas cosas que rescatar y que traer al presente y que la gente lo conozca. Sí. Sería, a ver, poder acceder a la información. A ver, hablando fuera de historia del Perú, ¿ya? Porque me parece que el personaje que más me interesa fuera del Perú es el caso de Charles Maurice Talleyrand, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que Napoleón es el gran genio, ¿no? El genio que hizo una expansión enorme, controló la revolución, ¿no? Se pudo expandir, sometió al Kaiser, sometió al zar, ¿no? Pero muy pocos saben que realmente quien estuvo detrás de toda esa arquitectura del poder que tenía Napoleón era su primer ministro. Era su ministro, perdón, de Relaciones Exteriores de Talleyrand. El tipo fue cura, después fue revolucionario, después fue contrarrevolucionario, después fue partidario de Napoleón, después organizó la calle de Napoleón, después restauró Europa y volvió nuevamente al clero. Entonces es un tipo muy camaleónico, muy camaleónico, y que me parece de esos personajes que a veces se pierde dentro de lo que es la currícula escolar, ¿no? Nadie, obviamente muchos acá recién van a escuchar de Talleyrand, pero es un tipo apasionante. Acusado de traidor por algunos, otros dicen que no, en realidad era un francesófilo, ¿no? Porque era francés, ¿no? Y hay opiniones variadas sobre él, pero me parece que es el personaje que a mí me encantaría investigar en algún momento a profundidad. Sí, hablamos, es difícil escoger. Creo que hay un personaje en el que hemos pensado mucho, que es una monja concepcionista española que se llamaba María Jesús de Ágreda,
que nunca salió de su casa, porque su casa se convirtió en un convento por deseo de su madre. Entonces ella nunca sale de su casa y ella escribe una biografía de la Virgen, que es una cosa increíble, que se llama Mística Ciudad de Dios, y luego se convierte en asesora de Felipe IV, Manda cartas a Felipe y IV. luego escribe un tratado como teológico cosmográfico que se llama el Tratado de la Redondez de la Tierra, que es básicamente bajo la excusa del paradigma de la visión espiritual, ella lo que hace es como contar todo lo que ha leído en tratados de cosmografía. O sea, entonces, y como Carmen y yo hemos vivido tantos años encerradas, como en bibliotecas y en casa estudiando, como que la idea de esa monja que desde el siglo XVII en Soria, que es como en un pueblecito diminuto, o sea, Soria no es un pueblo, pero ella estaba como en un pueblecito diminuto del norte de España, como que era capaz como de emocionarse pensando que había visto cocodrilos que no sabría ni cómo eran, es como creo que es un personaje con el que nos hemos identificado mucho tiempo, yo creo. Sí, sí. Perfecto, entonces bueno, eso sería todo entonces. Muchísimas gracias. Perfecto, Merlín. Bueno, muchísimas gracias. Encantado. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante las preguntitas que le hemos hecho y todo lo que nos ha compartido tanto, bueno, Ana y Carmen de las hijas de Felipe y también Merlín. Y pues pueden comentar en el video qué les pareció, qué tema les pareció más interesante o qué personaje también histórico les llama la atención a ustedes, con cuál se identifican, etcétera, etcétera. También pueden darle me gusta, seguirnos en nuestras redes, ¿no? Estamos también en dos Capricornios y un libro 01 en Instagram y 2 Capricornios y un libro en TikTok. Y no sé qué me estoy olvidando algo más. Sí, creo que también podremos compartirles parte de la conferencia, bueno, conversatorio que hubo entre los podcasters, ¿no? Que también lo grabamos, gracias a Julia. Claro, gracias Julia. Y nada, creo que síganos porque vamos a tener más contenidos, tenemos muchos pendientes ahí por subir, Sí. ojalá lo logremos. Y eso. Y ya, entonces nos estamos viendo la próxima semana con un video. Esta vez sí queremos respetar el cronograma. Sí. Pero bueno, ya. Chao. Chao, chao. Ya cortamos. ¿Desde acá? Sí.